siguiente video se abordará el proyecto síntesis de 1,3-butadieno a partir de etanol y acetaldehído sobre un catalizador de pentóxido de tantalio con una sílice mesoporosa, como parte del proyecto modular 2, presentado por mis compañeros Víctor Hugo, David y su servidora Anet. Se presentarán los siguientes temas, siendo estos los factores integrantes del proyecto. El objetivo general que fue propuesto fue el ajuste de un modelo cinético para la producción de 1,3-butadieno a partir de la mezcla de etanol y acetaldehído y utilizando el catalizador de óxido de tantalo en una sílice mesoporosa SA15. Para alcanzar el objetivo general, propusimos los siguientes objetivos particulares: calcular la ley de velocidad que rige el proceso, la energía de activación de cada reacción, determinar la constante cinética a partir de datos experimentales y plantear el modelo de transferencia de masa del proceso de absorción de etanol y acetaldehído con el catalizador. Continuando con la viabilidad. Para la realización de este proyecto se utilizó el software PwSim. Destacamos la importancia del 1,3-butadieno como intermediario industrial y además, como se requiere etanol, se puede incentivar la producción de este recurso. Además, el catalizador es más eficiente energéticamente que otros. Prosiguiendo con los fundamentos que acontecen al proyecto, es importante entender qué es la sustancia, de dónde proviene y su protagonismo actual en la industria. Es una sustancia incolora, es considerada peligrosa debido a su alta toxicidad, reactividad y flamabilidad, y esta generalmente se produce por medio de destilación de petróleo. Sus usos van aplicados generalmente a la producción de caucho y plásticos. En la industria destacan sus diversas aplicaciones en el sector automovilístico, en el hogar, en el sector sanitario para la fabricación de guantes quirúrgicos y goma de mascar, y en el sector del calzado para la fabricación de suelas de goma. En las características del catalizador de tantalio, este tiene una base mesoporosa. Las paredes de esta base están relacionadas directamente con su actividad catalítica. Entre más fina es esta base porosa, mayor es su actividad. La base mesoporosa tiene un tamaño de entre 20 a 300 angstrom y esto resulta ser efectivo en la separación selectiva de biomoléculas. En otro proyecto se presenta la transferencia de masa. Se determina la difusividad efectiva, que va a cuantificar la difusividad de Knudsen y la difusividad molecular usando las ecuaciones mostradas en pantalla. Se va a determinar el número de Knudsen para indicar qué tan importante es este modelo de difusión en el proceso de transferencia de masa usando las ecuaciones. Para determinar el coeficiente de difusión se utiliza la relación de Fuller, que depende de los parámetros que se muestran en la presentación. El 1,3-butadieno se obtiene mediante una reacción de dos pasos, donde el primer paso consiste en la reacción de desoxigenación de etanol a acetaldehído y en el segundo paso el acetaldehído reacciona con el etanol para formar el 1,3-butadieno y agua. A continuación se observan los mecanismos de reacción de los dos pasos mencionados. A continuación vamos a hablar del desarrollo del proyecto. Se determinó el coeficiente de difusión y la difusividad de Knudsen empleando los datos que se muestran en la tabla. Se calculó los fluxos molares y se determinó la trayectoria libre promedio para poder calcular el número de Knudsen, y una vez obtenido todos estos datos se sustituyen en la ecuación para calcular la difusividad efectiva. En la parte de cinética química se calculó la energía de activación y el factor exponencial mediante el ajuste lineal con datos experimentales reportados y así obtener la constante cinética a 315 grados centígrados. Finalmente, se obtuvo la ley de velocidad que rige el proceso. Para la reacción de deshidrogenación de etanol, siendo esta la primera reacción del proceso, se cuenta con una reacción reversible. En esta se hicieron los cálculos de la constante de equilibrio y al ser una reacción en fase gaseosa, esta se expresó en términos de las presiones parciales de los reactivos y productos. Se relacionó la constante de equilibrio con la energía libre de Gibbs y se calculó utilizando las ecuaciones mostradas en la presente diapositiva, al igual que se puede observar el cálculo de la constante de equilibrio. La simulación se llevó a cabo a 300 grados Celsius a la presión en la atmósfera. El proceso se realizó en estado estacionario, isobárico, isotérmico y en fase gas. Y el modelo termodinámico que se utilizó fue el de Swaft-Rayleigh-Kwong debido a la participación de gases polares en la reacción. A continuación, mostraremos los resultados obtenidos. En la tabla derecha en la tabla superior se muestran los resultados obtenidos de los parámetros de transferencia de masa, siendo estos necesarios para calcular la difusividad efectiva, resultando en 0.0130 centímetros cuadrados por segundo. En la tabla de la derecha pueden ver los resultados de las fracciones molares para la corriente de salida, mientras que en la tabla inferior se muestran las propiedades de las principales corrientes en la reacción del 1,3-butadieno. En la tabla superior se muestran los resultados obtenidos de los parámetros cinéticos, obteniendo un valor de 5.187.57 kmol por hora para la ley de velocidad,
En la tabla inferior se muestran los resultados del equilibrio químico que con ellos se obtuvieron las presiones parciales de los reactivos. La difusividad efectiva y la difusividad de Knudsen tienen valores muy similares, que si lo relacionamos con el número de Knudsen, nos quiere decir que este modelo de difusión es el que predomina. Además, el catalizador de tantalio tuvo mayor rendimiento y selectividad a la temperatura que se propuso. La constante cinética tuvo un valor de 87.948 kmol gramo hora atmósfera. El factor exponencial D fue de 2.56 por 10 a la 12 con las mismas unidades, y la constante de equilibrio fue de 1.118. Cabe destacar que la fracción molar del 1,3-butadieno fue de 0.29, lo que nos indica que obtuvo un mayor rendimiento con el catalizador utilizado a la temperatura propuesta, mientras que la energía libre de Gibbs, la temperatura que se propuso, nos indica que es un proceso espontáneo, es decir, se favorece el sentido de la reacción. Y como conclusión a nuestro proyecto, se ajustó el modelo cinético para la producción de 1,3-butadieno a la temperatura propuesta de 315 grados centígrados, con la energía de activación, la constante de velocidad y las presiones parciales. También se planteó el modelo de transferencia de masa por difusión de los reactantes hacia los polos del catalizador y se obtuvo que la reacción se favorece. Se simuló el proceso en DWSIM a la temperatura propuesta de 315 grados centígrados, a una presión de una atmósfera y utilizando el modelo termodinámico Sulfrich-Revlich-Wong. Con lo antes mencionado, se concluye que se obtienen resultados favorables de producción de 1,3-butadieno a la temperatura propuesta de 315 grados centígrados y utilizando el catalizador. Y por último, aquí están las transferencias utilizadas como apoyo a la realización de este proyecto. Y eso es todo por nuestra parte. Gracias. Creo que ya.